¿qué tipo de medidas o qué primeros pasos debe de dar nuestro país en materia de políticas públicas para favorecer su desarrollo? Me parece que estando aquí, el primer y principal paso sería estudiar. Puede parecer muy simple venirles a decir que sean muy buenos estudiantes, pero en el fondo me parece que el momento en el que están ustedes es donde su vocación comienza a hacerse del equipaje necesario para convertirlos en profesionales. Hay una novela que yo siempre pongo, por ejemplo, que es la de un escritor alemán, Heinrich Böll, que entre su bibliografía tiene una que se llama Opiniones de un payaso. Y alguien le pregunta al payaso qué es lo que hace en su tiempo libre. Este hombre se queda muy reflexivo y dice que no tiene tiempo libre. Le insisten que sí, que todo el mundo tiene un tiempo libre, que algunos tienen aficiones, algunos practican deporte, que qué es lo que él hace en su tiempo libre. Y él se confirma en su respuesta al decir que sin duda él no tiene tiempo libre, porque tener un tiempo libre supondría tener un tiempo esclavo, y su lucha ha sido una constante, y su vida ha sido una lucha constante por tener un solo tiempo que es el suyo. A mí me parece que me gustaría encontrarme con universitarios sin tiempo libre, pero también sin tiempo esclavo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo que quiere ser y uno es lo que hace, me parece que encuentra plenitud muchísimas cosas. En ese sentido, sean filósofos, sean arquitectos, me parece que tienen que hacer una reflexión profunda si están donde ustedes quieren estar y si van a ser lo que quieren ser. Porque cuando uno no cumple con ese primer paso, difícilmente puede dar el segundo. Y el segundo es el del aporte social del profesional que debe de haber en cada universitario. Me parece que es central, por consecuencia, tener como segundo paso el reconocerse como ciudadano de cuerpo entero. Me parece que estos últimos años nos han pretendido hacer creer que ciudadano es aquel que acude cada 3 años de 8 a 6 de la tarde a emitir su voto y con eso cumplió con su responsabilidad política. Y creo que nos han querido reducir la democracia a una suerte de concurso electoral, y me parece, incluso sobre la base de la propia Constitución, que la democracia es muchísimo más que un proceso electoral limpio y transparente. El primer paso para generar nuevas políticas públicas, como tú dices, parte justamente de una educación y de una conciencia del individuo que después pueda reflejarse o impactar de manera social. Quizá primero habría que empezar por qué no, ¿verdad? Yo no seguiría dándole dinero al ejército para resolver los problemas de México. Yo no seguiría promoviendo una política de sacar al ejército a las calles para resolver los problemas de México. Yo no me plantearía que el narcotráfico es el principal problema de México para resolver sus problemas del desarrollo. Y ahí pues ya nos da por lo menos un primer marco de referencia frente a lo que está ocurriendo en el país. En términos de desarrollo económico, lo que ha ocurrido en México es una concentración tremenda de la riqueza y de los bienes productivos, muy poco apoyo, o ese apoyo se sigue generando para esos mismos sectores, y hay una promoción de lo que representa el modelo neoliberal, en el sentido de que hay que apoyar a la empresa privada frente al sector público y que la competencia nos va a permitir promover el propio desarrollo social. Solo que en México se les olvidó que la palabra competencia, y entonces la promoción del desarrollo económico vinculado fundamentalmente a ciertas políticas que promueven el desarrollo de la iniciativa privada, en particular en detrimento del propio Estado, como fue la venta de las empresas estatales, pues se les olvidó la parte de la competencia y se convirtió en el monopolio de los monopolios, ¿no? Hoy el monopolio de la comunicación está peleando porque le abran un nuevo canal de televisión, y el monopolio de la televisión está peleando porque le abran las posibilidades de abrir la telefonía a otros sectores.
supongamos que se abrieran, pues seguirían siendo monopolios, ¿verdad? En todo caso habría que plantearse en términos, por ejemplo, de la apertura de las televisiones, pues una televisión pública, como hay en muchos países del mundo, que esté manejada por ciudadanos, ¿no? De tal manera que se abrieran las posibilidades en términos de las perspectivas. Pero lo cierto es que en México hay monopolios prácticamente en todo, o monopolios prácticamente en todo, pues ya no se diga el maíz, por ejemplo, que representa también un monopolio que no lo representaba, y esto ha generado, más allá de la riqueza de unos cuantos, pues la imposibilidad del crecimiento económico del país. Número 2, el problema de la política pública en esta perspectiva y lo que ha significado en términos de la distribución de la riqueza. Tenemos estas grandes empresas que además no pagan impuestos. Ayer salió de nuevo que el INE es el hombre más rico del mundo y que en el último año generó 20.000 millones de dólares. Nada más que el asunto es que nos cobra altas tarifas en la telefonía y que el señor no paga impuestos. Paga prácticamente nada de impuestos porque hay leyes impositivas que le permiten deducir todos los impuestos que debería de pagar, de tal manera que acabamos nosotros de nuestros propios impuestos pagándole el IVA, pues así cualquiera se vuelve el hombre más rico del mundo. Y en México tenemos al hombre más rico del mundo y a pobrezas semejantes a la pobreza del subsahara, es decir, somos el país más desigual del planeta, y no lo digo yo, sino que lo dice la CEPAL. Entonces, ¿cómo podemos tener un crecimiento económico y un desarrollo social en el país con abismales distribuciones de la riqueza? Si no hay políticas públicas que se orienten a una distribución de la riqueza y en lo que ya se conoce, porque no se necesita invertir mucho en educación, en salud y en políticas que no solo sean asistencialistas como oportunidades, sino otro tipo de políticas que permitan promover desarrollo, pues entonces otra situación habría en México. Calderón, aparte de todos los problemas de violencia que tenemos en el país, los miles de muertos y demás, pues tenemos hoy un problema gravísimo de que resulta que hemos producido 6 millones de pobres alimentarios. Es decir, Fox supuestamente redujo la pobreza y hoy otra vez estamos con 6 millones de pobres alimentarios. Pues, ¿en qué condiciones? Y además de violencia en el país, podemos inspirar desarrollo, ¿no? Y por otro lado, pues está obviamente el tema ambiental. El tema ambiental a veces se ve como una arista completamente diferente del desarrollo, pero lo cierto es que la degradación ambiental lo que provoca es las posibilidades de menor desarrollo. Si tenemos una zona donde hay degradación en la calidad del agua, donde hay degradación en el suelo, donde hay degradación en la calidad del aire, pues cómo podemos plantear proyectos productivos que nos permitan salir adelante. Y lo cierto es que en el país también hay un retroceso enorme en términos de la situación ambiental. El otro tema que cuando hablamos de ciudades fundamental pues es el desarrollo urbano. A mí cuando acabé la Secretaría del Medio Ambiente me decían, bueno, ¿cómo ven las perspectivas ambientales de la ciudad? Bueno, pues si la zona metropolitana de Valle de México sigue creciendo en términos urbanos como está creciendo, pues no hay tampoco muchas perspectivas. Hay muchas posibilidades técnicas que se pueden plantear, pero lo cierto es que si seguimos creciendo con estas ciudades dormitorio que se han generado fundamentalmente en los municipios del Estado de México, que ustedes salen del DF, van hacia Pachuca y lo que ven son estos centros de congregación que se han hecho a través de Infonavit, en donde que están alejados de los servicios educativos, etcétera, etcétera, y que representan un problema gravísimo en términos de movilidad, de empleo, etcétera, etcétera. Pues ese es un tema que tiene que resolverse en términos metropolitanos. Entonces, ¿qué haría? Pues, ¿cuáles serían los primeros pasos? Yo creo que sería, para empezar, los primeros pasos sería reorientar lo que está ocurriendo en el país, de tal manera que no fuera el asunto de la violencia el tema central, sino el asunto de la pobreza, el asunto de la educación, el asunto de la salud. Políticas que promovieran la distribución de la riqueza en México y políticas que promovieran detener la degradación ambiental del país, y nos vamos a mantener